Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Atención, la Contraloría General del Estado investiga el proceso de compra de los kits de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Según un comunicado, el proceso se lleva a cabo desde el inicio de todos los procesos del contrato a partir del 7 de abril. Además, se ha notificado, según la Contraloría, el inicio de un examen especial a la directora de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. A propósito del tema, hoy en un domicilio usado como vivienda quedaba el establecimiento del proveedor al que la Secretaría de Gestión de Riesgos le iba a entregar el contrato de más de $1 millón por los kits de alimentos con posible sobreprecio, según denunció el portal web Primicias. Alexandra Ocles justificó el exceso de al menos $600.000 en embalaje y transportación. No son cualquier kit, decía la secretaria Alexandra Ocles al justificar que estuvieron dispuestos a pagar más de $150 por un kit de alimentos, que en el mercado no cuesta ni $86, según denunció el portal web Primicias. La secretaria aseguró que estos kits no son de asistencia alimenticia, sino de ayuda humanitaria, y que por eso deben ir en una caja completamente embalados y cumplir con porcentajes nutricionales. Sobre esos precios referenciales se hizo precisamente el presupuesto, y a partir de eso se estableció en el marco de la Ley de Compras Públicas el concurso por el cual se presentaron 2 ofertas y se escogió la oferta más barata. En total son 7.000 kits, cada uno de ellos para 4 personas miembros de un núcleo familiar y durarán 15 días. La ministra aseguró que según sus cuentas, estos 18 productos, arroz, fideo, harina de maíz, harina de plátano, aceite, frijol, lenteja, panela, chocolate en polvo, sal yodada, atún, 4 sardinas, café, leche en polvo, carne de res, mermelada, galletas de sal y pasta, cuestan alrededor de $120. Pero en el cálculo realizado por Primicias y comprobado por nosotros, lo más costoso es la carne de res, que cuesta solo $12, y los 8 atunes por $14. La cuenta no llega ni a los $86. Pero incluso sumándole los al menos $14 que cuesta el embalaje, es decir, esta caja, la cuenta sigue sin cuadrar. Pues del contrato de $1.055.000 aún sobran $482.000. La ministra aseguró que también hay que tomar en cuenta la transportación. Para poder garantizar la distribución a nivel nacional. Esos son los valores que también están sumados. Pero según el contrato, la mitad de estos kits se iban a repartir en Guayaquil, misma ciudad donde supuestamente están las bodegas de la empresa contratada. La Fiscalía abrió ya una investigación y realizó 3 allanamientos la madrugada de este viernes. El primero en las oficinas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y otro en una de las supuestas bodegas. El último de los allanamientos se lo realizó en esta ciudadela, que según el RUC del proveedor al que se le iba a entregar el contrato de más de $1 millón, funcionaban sus establecimientos. Pero según el informe de la policía que realizó el allanamiento, el domicilio era utilizado como vivienda y no como local comercial. En esta casa se encontró un salvoconducto emitido por Estor Camacho, supuesto establecimiento a nombre del proveedor que ganó el contrato, Fulton Camacho Jordán, a quien no encontraron las autoridades. Esto mientras la Contraloría, quien comenzó una auditoría el 7 de abril pasado, pidió a la Secretaría de Riesgos el análisis de costos unitarios de los kits de alimentos con posible sobreprecio. Y pese a que la secretaria Ocles aseguró que la ejecución del contrato se suspendió, la Contraloría pide el comprobante de pago del 70% de anticipo, que se habría hecho el 15 de abril según el contrato. Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social en un comunicado aseguró que la mencionada adquisición no tiene nada que ver con la campaña Dar la mano sin dar la mano, donde, por cierto, los kits de alimentos, si bien son solo para una semana de consumo, cuestan $20. Dayana Monroy, 24 horas. La Fiscalía allana los domicilios de personas vinculadas a una empresa de papel con la que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo firmó una orden de compra de insumos médicos por $10 millones. Debieron ser sus oficinas las intervenidas, pero al ser una empresa de papel, la Fiscalía tuvo que allanar los domicilios y detener al representante, el contador y 2 socios de la empresa Almantop S.A., firma dedicada a la venta de comidas, pero que entró como proveedora de insumos médicos para el IES.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter. Se trata de una investigación por presunta defraudación tributaria. Esta compañía, dice Fiscalía, habría ofertado insumos médicos al Hospital Abel Gilbert Pontón por casi $500,000 en el marco de la emergencia sanitaria. El nombre de esta firma salió a la luz a inicios de abril, cuando el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ordenó la compra de insumos médicos por más de $10 millones, precisamente a Almantop S.A. La Contraloría determinó que se pretendió comprar con sobreprecio. Por ejemplo, mascarillas N95 en 4 veces su valor en el mercado. El escándalo salpicó al entonces presidente del directorio del IES, Paul Granda, y motivó la renuncia del exgerente de esa casa de salud, Miguel Ángel Loja. Pero el asunto no terminó ahí. Los escándalos por presuntos sobreprecios se han vuelto casi semanales. La Comisión Nacional Anticorrupción aseguró que pondrá en manos del ministro de Salud una lista con 11 proveedores entre personas naturales y jurídicas que han obtenido contratos donde se presumen sobreprecios. En esta lista consta Karina Gabriela Ayala, privilegiada proveedora de insumos en el Teodoro Maldonado Carbo y ahora involucrada en un escándalo por presunto sobreprecio en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Silverti S.A. también aparece en el listado, empresa con la que el Hospital del IES de Los Ceibos adquirió bolsas para cadáveres también con presunto sobreprecio. Investigación en la que Daniel Salcedo Bonilla, buscado por la policía, sería una pieza clave. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a estos casos. Investiguen, sigan investigando, sigan sacando a la luz. Durante la emergencia hay, al menos en el gobierno nacional, más de 1,000 instituciones contratando directamente a propósito de la emergencia. Y no es posible detener contrataciones porque hay que lograr los objetivos, sobre todo los de salud. Pero es imperdonable que alguien aproveche la emergencia para cometer cualquier tipo de irregularidad. Esa ha sido y esa seguirá siendo la postura del gobierno. Según el CERCOP, durante la emergencia sanitaria se han contratado $79 millones. 34 de ellos corresponden a casas de salud. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta mañana la Fiscalía de Ambato allanó las áreas administrativas del Hospital Docente para recoger indicios de supuestas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de trajes de seguridad para el personal médico. La gerente de esta casa de salud fue cesada de sus funciones. En Ambato, las denuncias de corrupción también motivaron más acciones judiciales y administrativas. Hoy la Fiscalía y Policía Nacional allanó el Hospital Docente a efecto de recabar documentación respecto al presunto cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción. Esto es a unas compras posiblemente con sobreprecios. En estos días se denunció que el Hospital de Ambato habría realizado la adquisición de 4.832 overoles por un monto total de $216,000. Es decir, que cada prenda costaría 39.90, cuando la misma prenda se la oferta en menos de la mitad en otros hospitales. Tengo conocimiento que justamente los trajes, los overoles que están siendo adjudicados en este momento prácticamente no cumplen con la ficha técnica, y eso es lo que llama la atención, indigna de sobremanera. La proveedora tenía como actividad principal el servicio de transporte. Se presume una compra de $250,000 en el marco de la emergencia sanitaria. Hemos emitido los documentos necesarios a la Contraloría y a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones necesarias y que en el caso de encontrarse irregularidades en estos procesos, inmediatamente se siga con los procesos correspondientes a ley. La gobernadora de Tungurahua confirmó que la gerente del Hospital Regional Ambato, Vanessa Paredes, fue cesada de su cargo. Entre tanto, la Coordinación Zonal 3 de Salud procedió a dar de baja algunos procesos en la adquisición de equipos de protección personal, bolsas para cadáveres y contratación del servicio de seguridad y vigilancia del hospital, que también tendrían irregularidades. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Bien, revisamos otros temas. Daule, el segundo cantón con mayor cantidad de casos de COVID-19, decidió cambiar el color del semáforo de rojo a amarillo a partir del martes 13 de mayo. El alcalde de ese cantón asegura que la medida se ha tomado de acuerdo a un estudio sobre la propagación del virus en Daule y la capacidad de hospitales para atender nuevos casos de contagio.
La decisión ya está tomada. Daule, el cantón que pasó a ser el segundo de la provincia del Guayas con mayor cantidad de casos COVID-19 confirmados, 713 según el Ministerio de Salud, cambiará de color de semáforo. El próximo martes 13 de mayo pasará de rojo a amarillo. Fue una decisión que este viernes el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal tomó. Son 3 parámetros importantes a considerar para el cambio de color. Primero, que la curva de contagios se aplane. Hicimos un muestreo que les permitió determinar que un 35% de los habitantes del cantón ya han contraído COVID-19 y se han recuperado o registran poca carga viral. El segundo parámetro para determinar el cambio en el semáforo es el número de fallecidos y de atenciones hospitalarias que han disminuido. Entre finales de marzo y abril, 800 decesos inusuales con sospecha de coronavirus se registraron en Daule, según el alcalde. Actualmente esa tasa de mortalidad ha bajado tanto que estamos entre 2, 3 o 4 fallecidos al día. El municipio también está mejor preparado para afrontar un segundo brote de ser el caso. La capacidad de atención en la red de salud del cantón se ha ampliado. Ahora cuenta con 2 centros de salud que atienden las 24 horas del día, con 2 clínicas móviles recientemente adquiridas y con un centro adecuado para recibir a pacientes que necesiten oxígeno para su recuperación. En el número de camas apenas teníamos 16 camas en el hospital básico. Al momento 68 camas con sus respectivos tanques de oxígeno. Incluso se ha dotado de mascarillas a la población a la que ahora se le pide su colaboración. Necesitamos del compromiso de la ciudadanía de salir solo el jefe de la familia a trabajar para buscar el sustento diario. Si eso ocurre, no tiene por qué haber un brote. Los ciudadanos, por su parte, tomaron el cambio de color con agrado, pues quieren volver a su trabajo. Ya el dinero que teníamos ya se nos ha terminado. Todos queremos trabajar, volver a la normalidad. Así los dauleños desde este martes tendrán nuevas medidas obligatorias que acatar tras la decisión del COE cantonal. Locales comerciales con 30% del aforo, instituciones públicas y empresas privadas con máximo la mitad del personal y buses de transporte urbano e interparroquial ocupados solo el 30%. En tanto que la circulación vehicular se incrementará a 2 días por semana y el toque de queda será de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Luisa María Heredia, 24 horas. Mientras tanto, el resto de municipios del país analiza la información técnica que entrega el COE nacional sobre el nivel de contagio para tomar una decisión en torno al color del semáforo que adoptarán desde la próxima semana. De momento, Ambato, Ibarra y Santo Domingo de los Áchilas caminan a la reactivación económica. El Ecuador, que está por cumplir 60 días de cuarentena, empieza a buscar un equilibrio entre la protección sanitaria y el movimiento de su economía, que está agonizante. Los municipios del país son los encargados de decidir el cambio de color en el semáforo y lo hacen basándose en la información detallada del nivel de contagio que les entrega el COE nacional por cantones y parroquias. Para los presidentes de los COEs provinciales y cantonales se ha previsto un mecanismo para responder solicitudes específicas sobre información o requerimientos a nivel local. En todas las actividades se preparan protocolos. Esto no significa que son actividades autorizadas. Por favor, remitirse a este mecanismo del semáforo en cada cantón, que es el mecanismo que está vigente. El COE cantonal de Ambato sesionó esta mañana y decidió mantenerse en rojo, al menos durante la próxima semana, pero están armando un plan de reactivación que se aplicará en cuanto la estadística de contagios lo permita, dice el alcalde. Ya estamos pensando en un plan integral de reactivación económica para la ciudad de Ambato, pero al menos esta semana vamos a mantener la semaforización roja. La ciudad de Ibarra también está analizando una reactivación económica para su cantón y el cambio de color de semáforo, pues toda la provincia de Imbabura tiene menos de 120 contagios. Ayer nos reunimos con el equipo y han sugerido que permanezcamos en semáforo rojo. Mientras tanto, vamos a preparar a la gente con los elementos de bioseguridad en cada local para prepararnos a una reapertura, pero ordenada. Santo Domingo de los Áchilas, una ciudad volcada al comercio, a la agricultura y ganadería, también busca reactivarse, pero observando las cifras, dice el alcalde. El día de ayer sesionó el COE cantonal y tomó ya la resolución. A la semana que concluye el día 17, seguimos en rojo. Hemos algunas de las actividades de la construcción autorizado que comiencen a dinamizarse. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más de 180 millones de dólares han perdido los restaurantes del país debido a la situación generada por la emergencia. Esto se refleja en una pérdida de empleos de entre el 20 y el 30%. Por eso el sector, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, elaboraron un protocolo para la reapertura de establecimientos.
Uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria es el de los restaurantes, que generaba importantes fuentes de empleo, pero que también pasa por momentos difíciles. La pérdida del mes de abril fue de alrededor de 180 millones de dólares en los restaurantes en el Ecuador. Evidentemente, esto también ha representado que entre un 20 a 30% del recurso humano que trabajaba para los restaurantes haya sido ya separado. Pese a que muchos restaurantes atienden a domicilio, esto no es suficiente para pagar los gastos operativos y la nómina. No alcanza para cubrir ni una tercera parte. ¿Sabes qué es lo que va a pasar, María Gracia? De aquí, ¿qué pasa si a finales de este mes sigue el semáforo en rojo y podemos abrir en julio y en agosto? Cuando ya den el semáforo amarillo, ya no va a haber restaurantes para abrir. Por esto ellos, junto con el Ministerio de Turismo, elaboraron un protocolo de medidas de bioseguridad para la reapertura de establecimientos de alimentos y bebidas. De hecho, este no es únicamente para el momento que abran los locales al público. Los restaurantes ya están aplicando las medidas para el servicio a domicilio. Para que también los consumidores, nuestros clientes, se sientan tranquilos, seguros. El protocolo de 21 páginas determina los lineamientos para la protección del personal y de los clientes. Este es un protocolo integral que cubre desde el guardia de seguridad hasta el gerente general. Cuando cambie el semáforo, nosotros vamos a estar listos y preparados para recibir a nuestra gente. El cliente, el que también tiene que estar claro en su responsabilidad de cuidarse, de tener una máscara siempre puesto, de, por supuesto, el gel alcohol para las manos, lavarse las manos. La compleja situación no es nueva. Durante la crisis de octubre, el país sufrió importantes pérdidas económicas y muchos restaurantes utilizaron los recursos que tenían y sus ahorros. Ahora esto significa un problema para la supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo. Aún no tienen fecha para la reapertura física, pues dependen de la decisión de los COE cantonales. El país está listo para que sus negocios funcionen, para que haya liquidez. Lo que está claro es que ya los restaurantes formales están listos y preparados para cumplir con lineamientos de seguridad, con el fin de recibir a sus clientes y reactivar la economía. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los comerciantes en playas indican que no han podido abrir sus locales por la falta de movimiento turístico, que era su principal fuente de ingresos. Desde la municipalidad se ha indicado que se mantendrá con semáforo en color rojo hasta el 15 de mayo. Y aunque el sol y el clima agradable de siempre nos acompaña, lamentablemente Playas luce así, completamente desolado. Uno de los principales balnearios de la costa ecuatoriana también ha detenido su principal actividad, el turismo, por esta emergencia. Muchos comerciantes aseguran que sus locales no se han podido abrir ya que no hay clientela y han tenido que buscar otra manera de buscar el alimento. Carmen es una de ellas. Prácticamente no vivimos de nada ahorita, porque nosotros hemos trabajado siempre por el turismo y como ahorita no hay turismo, nuestros locales están cerrados. Según las cifras proporcionadas por la municipalidad, en este cantón de la provincia del Guayas, hasta el momento se han registrado 91 casos de COVID-19, por lo que el alcalde Dani Mite ha tomado medidas, incluso emitiendo una ordenanza para quien no cumpla con la disposición de utilizar mascarillas, guantes y gafas, con una sanción de 8 horas de labor comunitario y, de ser reincidente, el 5% de un salario básico unificado. Cifras que no queremos que suban, cifras que queremos que el gobierno nacional, con toda la ayuda necesaria, esté aquí en el Cantón Playa para que esa cifra no suba. Han decidido mantener el semáforo en rojo hasta por lo menos el 15 de mayo. Y como ven, mercados se encuentran atendiendo, indicando las disposiciones del lugar y sobre todo cumpliendo con el orden y la seguridad con arcos como este para desinfectar. Respetando la norma de ingreso. Un número de 20 personas, no más de 15 minutos internos y teniendo también el espacio físico de 1 metro de distancia. Esperan poder pronto abrir las puertas de sus locales, recibir a turistas como antes, con los brazos abiertos, un clima espléndido y gastronomía sin igual, solo que ahora, mucho más seguros. Valery Villalba, 24 horas. Los ciudadanos en fase intermedia de coronavirus se encuentran en los sectores populares del sur y noroeste de Guayaquil. Y justamente en el noroeste de la ciudad es uno de los puntos más afectados por la pandemia y donde menos se respeta el distanciamiento social.
Este es el sector conocido como la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Las imágenes se explican solas. Muchos por necesidad debieron salir a trabajar. El problema es que no todos respetan el distanciamiento ni toman precauciones. El estudio epidemiológico realizado por el municipio de Guayaquil con una empresa privada reveló que los ciudadanos en fase intermedia de la enfermedad, cerca de 500,000, se concentran en los sectores populares del sur como Acacias y Guasmos y noroeste como la entrada de la 8, Paraíso de la Flor, El Fortín, Monte Sinaí, entre otros. Esto convierte a la zona de la perimetral en una de las más afectadas, por lo que las autoridades anunciaron la implementación de un hospital municipal. Se hará con las Fuerzas Armadas, ellos pondrán la carpa y Guayaquil pondrá el sistema de oxígeno por camas y la alimentación. El Ministerio de Salud debe poner el personal. El municipio confirmó también que el 33% de los guayaquileños se ha contagiado de coronavirus, es decir, casi 1 millón de personas tienen o han tenido COVID-19. Y esta es la fotografía del momento. Faltan las 2 fotografías posteriores para saber hacia dónde se está moviendo el virus, si ha bajado el nivel de contaminación o si ha subido el mismo. Guayaquil seguirá en semáforo en rojo hasta el 24 de mayo. Un cambio de color solo sería posible después de esa fecha y según los reportes de 2 muestreos más que se realizarán en las próximas semanas. Joana Ramos, 24 horas. No tenemos retorno. Bien, señor ministro, estamos con usted. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Permítame saludar a su distinguida audiencia. Ahí estamos ya con el video. Ministro, la noticia del momento, una vez más, es el anuncio de que ya, según el ministro de Finanzas, se están preparando los decretos para la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo está esto? Muy bien, yo creo que corresponde al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables toda la parte técnica. La parte técnica es un proceso que recoge una enorme cantidad de información. Información que está desperdigada en muchos consumidores, en muchos lugares geográficos. Todos estamos conscientes de que vivimos un periodo muy interesante. Precios bajos del petróleo. Entonces hay que aprovechar estos momentos del mercado. Así funcionan los mercados. Hay precios bajos, hay que aprovechar el mercado. Entonces, probablemente la parte política de todo el proceso de estructuración de un nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado es una manera de transparentar a la sociedad cómo se van a manejar los combustibles en el futuro. Es decir, y los combustibles que han sido seleccionados son gasolina extra y diésel. El gas está completamente fuera de alguna intención de eliminar o focalizar el subsidio, el gas doméstico. A ver, el gas no se toca. Tampoco se tocan algunos de los productos derivados del petróleo que tienen consumidores pequeños y especiales. Igual no tiene un significativo peso dentro de las finanzas. ¿Cómo cuál? Los que realmente son de gran consumo para el Ecuador son la gasolina extra y por otro lado el consumo de diésel. Comprenderá, el país se mueve, el país está retornando a la reactividad. La reactividad significa consumo también. Y el consumo significa parte de toda esta temática de recuperar el empleo, recuperar la actividad de negocios. Es decir, se empieza a mover todo. No es que le habíamos paralizado, no. Sí se mantuvieron, por ejemplo, toda la cadena alimentaria. Y esta se abastecía de combustibles que estaban refinados, que ya habían sido procesados, que ya habían sido comprados en el mercado. Entonces, estamos viendo también un proceso de recuperación del bombeo de los oleoductos que fueron destruidos por este accidente natural, una crecida del río Coca de casi 10 veces hemos registrado el volumen normal, 10 veces más de registro. Ministro, vamos a detallar el tema de la reactivación de OCP, SOTE, Poliducto. Terminemos con el tema de los combustibles. El tema de los combustibles. Usted dice, hay que aprovechar el momento. Con la baja del precio del petróleo, inclusive pueden bajar de lo que están los precios de los combustibles. La gasolina súper para este mes bajó significativamente. El tema es, hasta que tomen la decisión, capaz el petróleo sube de nuevo. No.
vamos a vivir un periodo y bastante largo de precios bajos. ¿Cuánto tiempo calcula usted? La economía mundial es la que compra nuestros productos, como en este caso el petróleo, muchos de nuestros productos de exportación. Pero la economía recordemos, va a tomar un largo plazo lento y va a ser un periodo de precios bajos. ¿Más o menos cuánto tiempo? Bueno, yo he estimado, por ejemplo, y comparto con usted y con su distinguida audiencia, que para este año 2020 tal vez podríamos promediar $25 por barril. Es un buen promedio, pero significa casi significa el 50% menos del precio que fue presupuestado en noviembre del 2019. Porque era 51. Ahora el promedio que yo estoy estimando es que le tomo estas figuras de muchos estudios y análisis de muchas instituciones de un gran prestigio mundial para poderle acomodar a nuestro mercado. Entonces, $25 por barril podría ser un buen promedio. Ministro, el promedio del 2019 estamos pensando que podría ser $30 por barril. Con ese precio del petróleo, digamos que se cumple y entre 25 y 30, no sé si usted me pueda decir y decirle a la audiencia, más o menos, si es que se eliminan los subsidios al diésel y a la extra, ¿cuánto van a costar los galones de diésel y extra con ese presupuesto de petróleo? Bueno, el presidente de la República tiene que anunciar, esa es la parte política. La parte técnica la pongo yo. Técnicamente, ¿cuánto costaría? Claro, el presidente va a anunciar porque el presidente tiene ese privilegio de tomar la decisión política, viendo cómo todo este proceso de reactivación se desarrolla. Tiene que ver si es que el precio del petróleo con el que se puede arrancar en este nuevo sistema de comercio, con precios de mercados, el precio del petróleo y de los derivados podría ser uno de los estímulos interesantes que puede ser utilizado dentro del proceso de reactivación. En definitiva, pero en un mercado de precios libres. En definitiva, el shock para el consumidor vendría cuando el precio del petróleo suba. No hay shock, porque le estoy anticipando que los precios vamos a vivir con precios bajos. Pero no toda la vida. No puede ser para toda la vida. Todos estamos viviendo la misma situación en el mundo. Claro que sí. Todos. Entonces, la forma de ilustrar es que este periodo y el siguiente van a ser de precios bajos. Entonces, hay que aprovechar esta circunstancia en la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles pesan, y pesan bastante en las economías de los negocios. En algunas economías hasta el 50% del peso los llevan los combustibles. En otras economías desde el 15% el peso de los combustibles. O sea, realmente el presidente de la República es quien toma esa decisión. Esa decisión va a ser tomada, todo el aporte de data técnica ya está listo. ¿En qué punto de la decisión estamos? ¿En la firma del decreto y publicación en el registro oficial o todavía no se hace el decreto? Claro, hay que establecer también las reglas, ¿no? Esos decretos presentan ante los actores propiamente dichos, porque fíjese usted la cantidad de actores que intervienen, y también las compañías comercializadoras de combustibles, y también las compañías distribuidoras de combustibles, todos entran en el sistema. Entonces, se necesita esta documentación legal, que es muy importante, porque esto es lo que da reglas del juego. Con estas reglas del juego de comercio de combustibles libres, comercio de combustibles libres a precios de mercado. Es decir, una flotación del combustible. ¿Para cuándo calcula usted que se firmaría el decreto? Correcto. Es decir, puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar. Pero en este ambiente de precios bajos que estoy manifestando, que es la forma como se va a desarrollar el mercado en los próximos 6 meses y en el próximo año 2021. ¿Hay fecha para el decreto? No, eso tampoco. Esta no está dentro de mis facultades. Para los próximos 6 meses o un año quizás. Porque el ministro de Finanzas dice que está marchando el decreto, pero está marchando desde octubre. Bueno, que sea el presidente el que lo decida, señor ministro. Hablemos del OCP, SOTE y Poliducto. El 7 de abril, hace un mes,
se produjo esa triple mala suerte que se rompieron los 3 ductos del país. ¿Cómo están? OCP empezó a operar ya. Muy bien, yo creo que hemos pasado por una etapa muy interesante. Hemos podido reparar, hemos podido contener, hemos podido recolectar y hemos podido remediar. O sea, el sistema de oleoductos es un proceso bastante técnico, parece que no lo sería, pero es un proceso bastante técnico. Ahora nos toca alinear la producción con las exportaciones. Y también antes de este proceso de rotura del sistema de oleoductos, teníamos que alinear la producción con la refinación y con las exportaciones. Ahora no hay refinación por el momento. Están totalmente cerradas las refinerías de Libertad, la refinería de Esmeraldas y la refinería de Shushufindi. Entonces, este proceso de alineamiento por el momento es la producción con las exportaciones. Entonces, en ese proceso viene un sistema de reprogramación de toda la reapertura de pozos. Hay más de 1,000 pozos que tienen que ser procesados, vueltos a poner en marcha, operación. Ajá. O sea, imagínense, llegamos a 0 en producción, porque el 0 era una significativa señal de que ya no hay más espacio en Lago Agrio para almacenar. Y por supuesto, llegamos también a vaciar los tanques embalados. Se pudo despachar un barco, pero ya al resto de barcos, al resto de embarques se les tuvo que decir, paren, hay una fuerza mayor, y esa fuerza mayor significa que necesitamos, cuando se restablezca todo, tenemos que volver a reprogramar todo. Ya están ¿Cómo estamos programadas las ventanas de exportación también. Sí, este 7, ayer ya se hizo el primer embarque. El bombeo está funcionando. Todas las pruebas físicas se han hecho, pero el restablecimiento de la producción va lento. Y tiene que ir lento, porque cada pozo es un comportamiento muy peculiar de ese campo, de ese pozo. Entonces, estos procesos, yo me puse a estudiar un poco y reconocí que yo tenía miedo de que no se puede recuperar toda la producción. No se pierde la producción. Entonces, el proceso de recuperación va lento, al igual que va lento el proceso de bombeo hasta llegar a la capacidad de bombeo que teníamos de 535,000 barriles por día entre los 2 oleoductos. ¿Cuánto es la pérdida? Y la OCP ya tiene también programación para el 10. ¿Cuánto es la pérdida total? También terminó todo el proceso de reparación. Ha sido un trabajo de 24/7. Estos son horarios de trabajo realmente en las condiciones más extremas que uno puede imaginarse. Pero vea usted, ya está. Todo está funcionando. Tenemos, digámoslo así, la maquinaria en el sitio. Ministro, ahora hay que alinear estos 2 extremos. La producción con las exportaciones. Esperábamos tener $3,000 millones en producción petrolera durante este año. Por todo lo que ha pasado, ¿cuánto vamos a tener? La mitad. 1,500. La mitad desde el punto de vista de ingresos. Porque la caída del precio, como manifiesto, fue brutal, fue un colapso, le impactó a todos, a todo el mundo. Impactó también a nosotros. Pero hay que reconocer que este proceso de reactivación en el que ya está embarcado todo el mundo, y Ecuador también está en el proceso de reactivación de la economía. Ahora yo puedo introducir y debo introducir para poder ilustrar a su distinguida audiencia un concepto que es muy importante en este proceso, que es el market share, la porción de mercado que tenía el crudo oriente ecuatoriano y la porción de mercado que tenía el napo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque hay que protegerla. Porque quiero recordarle que los números se cayeron. 30 millones de barriles menos de consumo. Esto es un montón de barriles. Entonces eso va aparejado con el crecimiento de la economía, pero va a ser lento. Pero en este proceso, la lucha por proteger cada uno, a proteger su parte de su porción de mercado, es una lucha que va a ser encarnizada. ¿No? Sí. Market share es el nombre del juego con el que se puede reproducir la figura
de Ecuador como un país exportador de petróleo. Ministro, una última pregunta y solo una respuesta corta. ¿Tiene fecha para la reapertura de la refinería de Esmeraldas? No, esa es la única que no tiene fecha. Porque, por ejemplo, en los oleoductos era fácil determinar fechas. Había en stock los tubos, en las calidades y en los tamaños de dimensiones de los tubos. 26, 40 pulgadas, 6 pulgadas, todo estaba listo, válvulas, toda la maquinaria de instalación también. La refinería de Esmeraldas no. Estos equipos hay que mandarlos a manufacturar. Bien, gracias, ministro, por atender la entrevista. Tenga buenas noches. Encantado. Buenas noches. Diana, sigues tú. Más noticias aquí en 24 horas. La función judicial afina el protocolo para el restablecimiento parcial de actividades en las Cortes de Justicia del país. El Consejo de la Judicatura resolvió que las actividades se reanudan este lunes 11 de mayo. La fecha prevista por el Consejo de la Judicatura se aplicaría en prácticamente toda la función judicial. Se reabre la atención en las notarías y esta vez se dispone también que el lunes 11 de mayo se retomen actividades en la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales del país. Para ello, y como se ha establecido ya en otros casos, se dispone, por ejemplo, implementar la ventanilla virtual para la prestación del servicio de justicia. Además, se habilitarán las ventanillas físicas para la recepción de escritos en la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales de Justicia, cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Además de establecer mecanismos de turnos para la presentación de escritos. Hay protección para los grupos vulnerables. Los jueces que presenten condiciones de vulnerabilidad conocerán y resolverán las causas relativas a garantías jurisdiccionales sin excepciones a través de medios telemáticos. Como parte del protocolo de seguridad y solo previa coordinación con las direcciones provinciales, la Corte Nacional de Justicia y las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura definirán las modalidades, los horarios laborales y los horarios para la recepción de los escritos. Con esta decisión, el lunes 11 de mayo será el reinicio de actividades en medio de la llamada nueva normalidad, en este caso para el sector justicia. Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó con 8 votos el informe para el segundo debate del proyecto económico enviado por el Ejecutivo. Hay cambios en las contribuciones de empresas y personas. La base de la tabla de contribuciones para los trabajadores iniciará desde $2.500 y las empresas que hayan ganado utilidades de 2,5 millones en adelante deberán aportar. Hay 2 informes de minoría. Los votos de asambleístas de Alianza País, Revolución Ciudadana y un independiente dieron paso para que el informe de segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario pase al Pleno de la Asamblea. Hemos podido enriquecer este proyecto, damos un proyecto muchísimo mejor que el que recibimos. Mientras asambleístas del PSC, Suma, Creo y un independiente se abstuvieron de votar e incluso anunciaron la presentación de informes de minoría, pues no están de acuerdo con las contribuciones obligatorias y con temas que se incluyeron de último momento. Del Servicio de Rentas Internas podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias durante 1 año de estas medidas. Señores, ¿qué estamos aquí provocando en el Ecuador? Vamos a entrar a la brava, a llevarnos todo de todo. El informe que aprobaron establece una tabla de contribuciones que inicia desde los $2.500. En el caso de las empresas, deberán aportar con un 5% de su utilidad del año fiscal 2019, siempre que ésta haya sido igual o mayor a los $2.500.000. Antes era de $1 millón. Se insiste además en la contribución sobre bienes inmuebles en el Ecuador de propiedad en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Además, eliminaron el crédito tributario para quienes hayan contribuido. Sobre las pensiones educativas, dejaron en manos del Ministerio de Educación para que sea el que define el porcentaje de becas. Se propone por los siguientes 6 meses el no incremento de costos de los servicios básicos y el 10% de descuento en el costo del servicio eléctrico. El Pleno de la Asamblea Nacional debe tomar una decisión final sobre el texto del Ejecutivo entre martes y miércoles de la próxima semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El gerente de Seguro Sucre, Cristian Carpio, ha reconocido a través de una carta remitida a este canal que la cancelación de la cobertura, que tuvo efecto el 1 de mayo, pero responsabiliza del hecho al ministro de Defensa por el no pago de la prima del seguro, hecho que era de su responsabilidad. En el texto, Carpio rechaza la relación que se hiciera de Seguro Sucre con uno de sus exdirectivos, Juan Rivas Domenech, investigado por lavado de activos en Estados Unidos. No obstante, la actual administración de la aseguradora estatal niega que Rivas esté procesado por actos relacionados a su gestión en Seguro Sucre. Es más, su gerente, Cristian Carpio, asegura que el caso de corrupción de Rivas es activo. Más noticias: 500 kits alimenticios entregó la Secretaría de Seguridad a decenas de familias de bajos recursos en la comuna alta del sector de Belisario Quevedo. La Secretaría de Seguridad informó que durante los próximos días continuarán abasteciendo a familias afectadas. Esta vez la ayuda llegó hasta los rincones más alejados de la ciudad. Hasta esos sitios donde la gente va perdiendo la esperanza. Dios le pague, son las únicas personas que han venido a regalarme y se han acordado, pues. Cerca de 500 kits alimenticios entregó la Secretaría de Seguridad esta tarde a familias de bajos recursos. Difícil aquí llegar con vehículos, por eso es que ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata y tenemos que seguir subiendo y tenemos que seguir llegando a cada uno de estos sectores. Y es que esta parroquia, la Belisario Quevedo, es una de las más golpeadas por el COVID-19. Esta parroquia, conjuntamente con la parroquia Kennedy, han sido pues las que han repuntado en este comportamiento. Los moradores están conscientes de la situación y evitan salir a las calles. Agradecieron a las autoridades desde sus terrazas y ventanas. No obstante, les preocupa también la gran cantidad de personas vulnerables que habitan en esta zona. A los viejitos, más que todo, usted sabe que tienen hambre, no podemos ayudarles de esta manera. Necesitamos comer. Y así, con el malestar de algunos ciudadanos a quienes no les pudieron entregar los insumos, la Secretaría de Seguridad abandonó esta zona. No obstante, durante estos días manifestaron que continuarán llegando a los barrios más marginales de la capital para entregar insumos alimenticios. Con cámaras de Juan Pablo Moreno y Ricardo Macas, Paul Coello, 24 horas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron la entrega de 170 kits para familias de escasos recursos. Se trata de personas que se les es difícil recibir ayuda, pues no forman parte de un censo. En los próximos días, el ejército continuará entregando más de 800 kits. Manuel es extranjero, llegó hace 6 meses al país, vive en la capital de los ecuatorianos con su esposa y su hijo de 9 años. Reconoce que ha sido difícil, su pequeño padece de hidrocefalia y por necesidad lo acompaña en su labor diaria como vendedor ambulante. Es la única forma de conseguir un ingreso diario. Por suerte, asegura, su arrendatario le ha dado una mano. Bueno, gracias a Dios, donde vivimos la señora no nos ha cobrado por la situación del niño, pero hay muchos venezolanos que sí le están cobrando las arriendos. Hay muchos venezolanos que se están yendo diario aquí. Este viernes encabezaba una larga fila de espera para ser acreedor de un kit de alimentos, una cooperación que otorgan las Fuerzas Armadas del Ecuador a personas a las que muchas veces la ayuda no llega. Lo hemos tratado de hacer justamente con personas que a través de varios oficios que uno puede ver a veces en los semáforos, en los parques, convocarles acá para poder entregar. Nos sentimos satisfechos en poder colocar un granito de arena frente a este drama, a esta crisis que algunas familias están atravesando. Tengo 3 niñas y tengo todo paralizado. Agradecido con todo. Muchísimas gracias. Contenta de esta, es una ayudita, es una buena gratificación que nos están dando por todo. Se otorgó un apoyo a 170 familias. Los kits fueron donados gracias a organizaciones y federaciones de militares del Ejército en servicio pasivo. Disponemos de un total en este momento de 500 raciones. Al momento están preparándose otras 350 raciones adicionales.
está previsto entregar en varios puntos de la ciudad. Es la forma en la que los militares del país batallan contra esta pandemia desde otro frente, tendiendo una mano a quienes más lo requieren. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ecuador celebra el Día de las Madres este domingo en medio de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Las madres que trabajan en la primera línea de emergencia aprovechan el poco tiempo que tienen mientras realizan su labor para hablar con sus hijos. El amor maternal es un sentimiento que no rompe la cuarentena del coronavirus. Que Diosito le bendiga, mi amor. Quiero mucho, mamá. Yo también, mi amor. Yo también le quiero mucho. Marisabel Rojas labora hace 21 años como enfermera en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Aprovecha los pocos espacios que tiene mientras espera a sus pacientes para hablar con su hija de forma virtual. Estoy muy orgullosa de mi mami, estoy totalmente feliz. Marisabel ha estado durante toda la emergencia sanitaria atendiendo a los pacientes con coronavirus que llegan al hospital. El temor de contagiarse hace contraste con la obligación de cumplir con esta labor que no la hace por un sueldo, sino por verdadera vocación. Seguir luchando por la vida, devolverles la salud. En otra área del mismo hospital está este grupo de mujeres que con sus manos hábiles confeccionan insumos hospitalarios. Verónica habla con nosotros, nos dice que tiene 2 hijos, que es duro dejarlos en casa. Al principio fue bastante complicado, pero ahora ya es un poco más tranquilo. Norma labora como obrera de la recolección de basura en Quito. Le corresponde la zona del Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de la urbe. Es un orgullo nosotros estar trabajando y servir a la comunidad a riesgo de nuestra vida. Ya nos preguntan cómo estamos, entonces siempre estamos, al menos con un mensaje, en contacto. La llamada en medio de la ardua tarea demuestra que el coronavirus ha obligado a las madres a ser aún más protectoras, pero esta vez contra un enemigo invisible, y saca a flote su valentía inspiradora durante estos tiempos difíciles. Les digo que les amo mucho y que tenemos que ser fuertes. Pero hay madres que no tienen un trabajo para alimentar a sus hijos. Les toca desafiar el intenso sol y el frío de Quito recorriendo calles para vender algo que les permita generar dinero. Me ha tocado vender mascarillas, guantes para poder llevar el sustento a la mesa de mi hogar, para poderles dar de comer a mis hijos. El próximo domingo que celebramos a mamá será diferente. Algunos tendremos que conformarnos con verla por videollamada, pues mientras dure la emergencia están prohibidas las visitas y celebraciones, así como también limitados los abrazos y besos. Pero que esto no sea un impedimento para expresarle nuestro amor eterno. Helen Quiñones, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Estamos hablando cuál sería la realidad en un futuro cercano cuando nosotros tengamos que regresar a los trabajos. Cuando nosotros estemos en la situación de acceder a nuestro lugar de trabajo, tenemos que considerar ciertas cosas. La primera es que cada lugar de trabajo debería ya tener sus propios planes operativos de seguridad ocupacional. Entendamos que estas normativas son implementadas por las personas que trabajan dentro de la empresa. Cuando ustedes siguen esos planes, la idea es tratar de reducir al máximo el riesgo de infección entre las personas que acuden a ese lugar de trabajo. Sobre lo demás, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos del momento de ingresar a nuestro lugar de trabajo o al lugar donde nosotros tenemos que acceder? Lo primero es leer lo que nosotros vemos a la entrada de la empresa o de la oficina. Si nosotros vemos estas famosas alfombras desinfectantes de acero inoxidable que están a la entrada de cada uno de los lugares, pues usémoslas, están ahí para ser usadas. Nosotros tenemos que básicamente pisar estas alfombras, hacer una limpieza del calzado como lo haríamos normalmente en un rodapié y posteriormente hacer un secado en el siguiente rodapié para de esta forma no mojar el siguiente espacio dentro de la oficina. Cuando nosotros empezamos con esto, pues entramos a un lugar de trabajo. Inmediatamente en la puerta de la entrada deberíamos tener que existe alcohol gel a disposición para todos los empleados. Y esto es una buena medida hacerlo al ingreso siempre que lleguemos a la oficina. ¿Qué tipo de vestimenta debería usar yo al llegar al trabajo? Es una pregunta que nos hacen constantemente. La vestimenta tiene que ser normal. Nosotros no creemos que las personas que no estén expuestas a riesgo mayor,
como son personal de salud y demás, deberían usar estos famosos trajes grandes que nos cubren desde los pies hasta la cabeza. Simplemente usar nuestra ropa común y corriente y cuando nosotros lleguemos a nuestros puestos de trabajo, entender que cada puesto de trabajo tiene que estar separado del siguiente compañero por una distancia prudencial de al menos 1 metro o 1,5 metros a 2 metros. Y que nuestra ropa se ubique en un lugar especial destinado para cada uno de nuestros puestos de trabajo. ¿Qué deberíamos tener en nuestros puestos de trabajo? 1, alcohol gel. Alcohol gel es indispensable en cada una de nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo, junto seguramente a una mascarilla de repuesto, una mascarilla adicional. Acordémonos que cuando nosotros tengamos que salir a esta nueva realidad, todos tendremos que usar mascarillas. Entonces no está de más tener 1 o 2 mascarillas adicionales en el trabajo, en el caso de que se nos pueda haber quedado alguna o alguna de las personas que necesite algún tipo de mascarilla porque no la trajo, ustedes pueden darla entendiendo que no la habrán usado anteriormente. Por otro lado, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros cumplimos con nuestra jornada laboral, tendremos que acudir a ciertos lugares de confluencia masiva. Puede ser la cafetería, puede ser el baño. En estas zonas tener especial cuidado, lavarse las manos, no topar nada que no sea necesario topar y obviamente limpiar después de haber utilizado. Al regresar a la casa, hacer las mismas medidas, tomar medidas de aseo al salir y pues con eso nosotros vamos a tener todas las precauciones para al llegar a la casa y entrar al trabajo, no contaminar al resto de las personas. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud. Por tu Salud, con el auspicio de